Hello, hola mi gente, soy Paul Martín y acá estoy nuevamente, después de un largo tiempo, volviendo a ustedes, con los videotutorials, como siempre con Nesvin y quizás ya muy pronto tomando algunos aspectos más amplios de lo que es la programación. Antes de comenzar con lo que viene a ser el tuto, quería agradecer a toda esa gente linda que ahí siempre está dando todos sus comentarios, sus ánimos para que uno pueda continuar con esto, que por lo particular parte mía es todo un placer y un hobby, como dije. Estaba ya, como les decía, a los tutoriales anteriores hablando un poco sobre las estructuras, la programación secuencial y todo eso. Veo conveniente como que ya tengo que enseñaros un poco lo que viene a ser la programación visual, la programación por objetos, o como se le conoce a la PO, la programación orientada a objetos, en donde se cumplen eventos, donde un objeto tiene atributos, tiene características y estas características realizan, estos objetos realizan acciones y también se cumplen eventos y un gran mundo. Para ello comenzaré con lo básico, cómo crear un proyecto, cómo añadir formularios y todo eso. No sigo con la palabrería y me voy al hecho, ¿vale? Lo que primero tendríamos que hacer es abrir nuestro Nesvin, ubicarnos en la opción que dice nuevo proyecto, hacemos clic ahí, seleccionamos en el árbol la carpeta Java que dice y seleccionamos la tacita que dice Java Application. Tengo que anticipar que para este entonces yo tengo el JDK 7U60 en la utilización o en el update 60. Ya está la versión 8 del JDK, pero aún todavía no lo instalo. Por ejemplo, acá ponemos prácticas básicas, ¿vale? Prácticas básicas. Le damos en terminar y esperamos que nuestro proyecto se cree. Nos dice acá creando proyecto nuevo y cuando vemos ya se habrá autocreado el proyecto y dentro de él los packets y la clase main que le hemos renombrado como prácticas básicas. Anteriormente, recordando un poco, nosotros lo que hacíamos es programar dentro del public static void main, que viene a ser es el motor de un proyecto, el que se ejecuta primero cuando tú das clic dentro de prácticas básicas. En ejecutar, lo que primeramente prácticas básicas abre es este archivo. Así tú tengas un centenar de archivos dentro de prácticas básicas, ya sea un formulario y entre otros objetos, lo primero que se va a ejecutar es el main, que viene a ser prácticas básicas. ¿Me entiendes? Acá entonces nosotros lo que hacíamos es digitar puro código, y ahora lo que vamos a pasar es a hacer programación visual. ¿Cómo hacemos o cómo programamos mediante objetos con componentes? Por ejemplo, formularios, caja de textos, listas, tablas, labels, botones, etc. Simplemente Java también soporta objetos, ya sea en AOT o que lo que es las vistas antiguas de los objetos antiguos, o lo que hoy él lo llama Swing, que son objetos o componentes más modernos, que obtienen una vista más atractiva, que se va acorde a la estética del software. Lo que vamos a hacer es irnos en nuestro paquete prácticas básicas, seleccionar como nuevo, añadimos un formulario JFrame, que va a ser nuestro contenedor global, el que va a contener los hijos componentes que vamos a ir añadiendo poco a poco, ¿vale? Este es nuestro formulario JFrame
al que hacer doble clic nos sale que vamos a renombrar nuestro formulario como queremos. Para estos nombramientos yo quiero enseñarles una técnica que yo en lo particular aplico, que es la técnica del camello para el renombramiento de archivos. ¿Cómo es la técnica del camello? Que todo comience con minúscula, la primera palabra que comience con minúscula, y que la que sigue, solamente la primera letra comience con mayúscula y el resto minúscula, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo quiero llamar a este formulario formulario principal de prácticas básicas, ¿vale? Y por otro lado también, al formulario le reduzco sus caracteres, haciéndolo o utilizando una palabra reservada, o se puede decir, bueno, voy a ponerlo. Por ejemplo, formulario, yo lo represento mediante esta sigla, mejor dicho, como se estaba diciendo, una sigla FRM que hace identificación a que es un formulario, una palabra recortada, se podría decir. Formulario principal de prácticas básicas. Como ven, acá yo estoy aplicando ya la técnica del camello. ¿Por qué? Porque simplemente va así. Va desde abajo, sube, luego baja y luego sube. Así, esa es la técnica del camello. Comienzo con minúscula, luego subo, luego bajo, termino, subo, bajo y subo. Y cuando tú te das cuenta, el texto no está separado por espacios, pero se logra identificar porque tú identificas las mayúsculas y dices, ah, esto es mayúscula, quiere decir que es una palabra nueva. Entonces dices, formulario principal, prácticas básicas. Es una forma de cómo también tu vista identifica más rápido las palabras y lo lees, sin utilizar espacios como carácter, porque a veces ocurren algunas dificultades en las búsquedas y todo eso. Es recomendable, ¿vale? Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que la ubicación tiene que estar puestas en paquete de fuentes, que esté seleccionado el proyecto prácticas básicas, lo he hecho, proyectos fuentes, y que tu paquete esté explícitamente dentro del paquete que quieres ingresar, que es prácticas básicas. Muchas veces cuando tú manejas más de un paquete y estás, por ejemplo, en el paquete de la sucesión de arriba hacia abajo, en el paquete número 2, y se autoselecciona el paquete primero, y estarías creando tu formulario en el paquete primero y no en el paquete 2, y así. Por eso les recomiendo que en este caso siempre ustedes tengan la manía o la costumbre de que seleccionen el paquete donde quieren crear su formulario, para que no estén teniendo dificultades o algún inconveniente. Damos en terminar, ¿vale? Terminamos, y como vemos, acá se creó un nuevo objeto dentro de nuestro árbol de prácticas, dentro del paquete, que dice formulario principal prácticas básicas. Tener en cuenta que la flechita verde que indica acá el archivo, quiere decir que esto tiene un ejecutable, tiene un runnable que puede hacer ejecutar el archivo. Muchas veces nos crean un formulario, pero no sale la flechita verde, quiere decir que va a haber problemas en la hora de ejecución. Tienen que estar ahí al pendiente de eso. A veces dicen, no sirve, pero cuando vemos no sale. Sería mejor que recomendamos que crees otro formulario y vuelvas a editar, o vayas jalando los objetos. A veces tenemos la manía de copiar un formulario de un proyecto diferente a otro proyecto, y a veces sucede eso. Bueno, a mí en lo particular me ha sucedido, por eso les digo, para que no tengáis ese inconveniente, y si lo tienes, bueno, sepas cómo enfrentarlo, ¿no? Una vez que nosotros comenzamos, damos clic en abrir el formulario principal de las prácticas básicas. Nos aparece dentro del formulario nos aparecen 3 pestañas importantísimas: uno que es el source, otro que es el diseño, y otro que es el history, que viene a ser de los eventos. En el design, ¿qué hacemos dentro del design? El design específicamente se va a dedicar a lo que es el diseño, como lo dice su palabra. Design en inglés es traducido al español significa diseño. O sea, acá va a estar todo lo que viene a ser la parte visual para lo que es el usuario final
o mejor dicho, el formulario, los componentes y todo lo demás. Dentro de Source vamos a encontrar lo que es ya el código, todo lo que referencia el código al programa. Como ven, ahí tenemos el código que está conformado por todo esto. ¿Ves? Ahí tenemos todo el código. Pero ahora nos vamos a ir al desync. El desync. El desync lo que nos va a hacer es dar la oportunidad a nosotros de poder a él añadirle o agregarle diversos componentes. Componentes que los podemos encontrar dentro de nuestro contenedor de Swing, que lo vemos aquí. Dentro de él tenemos diferentes componentes o objetos. Dentro de también tenemos menús, tenemos ventanas, tenemos rellenadores Swing y entre una gran diversidad de componentes que acabo de recalcar nuevamente y decirles que los contenedores tipos Swings son contenedores o son objetos o componentes modernos, pero aparte de ellos también tenemos los de AOT, que son componentes algo ya antiguitos. No sé si alguna vez habréis intentado instalar Windows 98 o en modo seguro. Estos son los objetos que se pueden mostrar dentro de ahí. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que viene a ser los contenedores de Swing, ¿vale? El formulario. Estamos dentro del formulario. Otra de nuestras ventajas que vamos a tener es que tenemos un navegador de componentes que se vinculan al formulario. El formulario es el padre de todos esos componentes, nuestro JFrame, ¿vale? Dentro de ese JFrame podemos nosotros añadir muchos componentes y estos componentes se van a ir mostrando aquí dentro de nuestro navegador, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas características que pertenecen o que son de nuestro formulario. ¿Dónde vemos esas características o esas propiedades? Pues los vemos nada más y nada menos que dentro de nuestro JFrame Properties, o más conocidas como propiedades en español. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el panel o el visor, las propiedades, se vinculan al objeto que tú estás seleccionando. En este entonces lo que nosotros estamos manejando es el objeto o el componente formulario. Por ende, cuando nosotros deseleccionamos el formulario, nuestro visor de los componentes que nos muestran las propiedades se vacía. Pero cuando nosotros damos clic sobre él, podemos notar que las propiedades se activan en base que están relacionadas a ese objeto. Por ejemplo, si nosotros añadimos un botón o una caja de texto, las propiedades van a cambiar, ya que una caja de texto tiene diferentes propiedades a la que es un formulario o un botón, y así sucesivamente. ¿Entienden? Ahora lo que vamos a aprender un poco es conocer esas propiedades que tienen o que existen dentro de un formulario. Una de las propiedades características de un formulario es el title o el título que va a llevar un formulario. Por ejemplo, acá arriba nos podemos fijar un título que es una de la pestaña, ¿no? Igualito, un formulario también puede tener un título. Por ejemplo, nosotros acá con nuestro ojito, que es la previsualización de lo que es nuestro diseño, nos va mostrando. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver que nuestro formulario tiene un nombre. Dice diseño previo, formulario principal, sistema principal de prácticas básicas, pero es un nombre que lo pone automáticamente en Swing, debido a que el title del diseño del formulario no tiene ningún nombre en específico. Pero ¿qué pasaría si nosotros le queremos poner un nombre que nosotros queramos? Entonces lo que nosotros haríamos es simplemente dar clic en dentro del formulario, al componente formulario, irnos a title
Cerramos esto para poder ver la diferencia y ponemos sistema de práctica básica. Sacamos el mouse y vemos que sigue el texto. Intentamos comprobar si ha sido cierto o no. Reducimos un poco la pantalla para poder visualizarlo. Damos clic dentro del formulario. Disculpen, es el tema que tengo de Windows que no me deja ver, pero ahí vemos sistema de práctica básica. Bueno, esto es debido a que digité mal aquí, practoca, era práctica. Ahora puedo cerrar esto y nuevamente ejecutar y ver que sí ha cambiado el nombre. Sistema de práctica básica, un sistema de práctica básica. Y así el nombre que nosotros queramos, nombre de formulario. Eso ya depende de cada usuario. Como ven, otra de las cosas que tenemos dentro de los formularios es las operaciones de cómo se va a cerrar el formulario. Hay diferentes tipos de formas que llama el formulario para que se cierre. Dichas formas las podemos encontrar desde aquí, donde dice Default Close Operation. Bueno, estas formas de cómo hacer que la ventana termine son una cosa ya un poco más avanzadas, dependiendo de lo que está cumpliendo o está haciendo tu sistema. Por ejemplo, tenemos la forma de que la ventana se cierre pero de modo oculta. Muchas de las veces hay formularios que simplemente abren otros formularios, pero a veces tenemos que cerrar el formulario padre para poder abrir el formulario hijo. Entonces lo que hacemos es que el formulario padre no se cierre, sino que simplemente se oculte y haciendo que solamente se visualice el formulario hijo. Eso sería una de las formas de cómo utilizar hide, que solamente significa ocultar el formulario, más no cerrar, pero simula que el formulario se va cerrando, haciendo que no los objetos se destruyan, sino que solamente se oculten para la vista del usuario. Exit on close. Bueno, esto es ya otra de las formas de cómo cerrar las ventanas o los formularios. La misma que se parece a dispose. Bueno, tendría su forma de cómo explicarlo, pero es una forma más avanzada. Se vendría igual si es que o cierras de esta manera o cierras así. Creo que una sigue ejecutándose mediante el administrador de tareas, mientras que la otra no, algo por ahí. Bueno, no quisiera marearlos con ese tema. Bajando o pasando a otras propiedades, las que tenemos es por ejemplo la de always on top, que viene a ser siempre encima o siempre arriba. Cuando tú seleccionas esta selección, tu formulario siempre se va a mantener por encima de todos tus formularios que tenéis. Bueno, en esta ocasión no estamos manejando muchos formularios, por ende no lo voy a utilizar, pero los voy explicando. Quizás en tutoriales que se vengan más adelante os esté enseñando las facilidades que os da esta opción. Después tenemos el background. El background, como bien se dice en español, significa el color del formulario. Vamos a decirle que se ponga, por ejemplo, de rojo, pero creo que con los formularios esto como que no tiene sentido, no toma sentido. Simplemente funciona con un JPaint. Así que vamos a evadir esta opción, ¿vale? Digamos como que no surge efecto. Y bueno, seguimos. Tenemos también el del cursor. Esta opción es para nosotros decirle a la computadora que cuando nosotros tengamos el cursor por encima de nuestro formulario, que nos muestre un cursor predeterminado que nosotros queramos. Por ejemplo, nosotros abrimos ¿cómo se dice? Nuestro formulario y ponemos el mouse por encima y se nos ve
como el mouse por defecto, ¿no? Una flechita y nada más. Pero nosotros podemos decirle que cuando pongamos el cursor por encima de nuestro formulario, no nos aparezca ese cursor por defecto, sino que nos aparezca, por ejemplo, una manito. Entonces, una vez seleccionado este tipo de configuración, vamos aquí encima y intentamos ver el efecto que os comentaba. Como ven, ya no aparece el cursor por defecto, sino aparece el cursor de una manito, que por lo general esto aparece cuando se va a hacer clic en botones. Bueno, a ver, sigamos con las demás propiedades que podemos encontrar dentro de los formularios. Bueno, y existe la opción Enable. ¿Qué viene a ser la opción Enable? O sea, que está activado o está desactivado. ¿Entienden? O sea, un formulario desactivado no podemos utilizarlo. Mejor dicho, todos los componentes que estén dentro de él no vamos a poder ser utilizados porque simplemente el formulario se encuentra en un modo o se encuentra en un estado de desactivado. Bueno, no habría forma de cómo poderles explicar esto o enseñarles ahorita, así que también, como les estaba comentando, los dejo para tutorial que se vengan posteriormente. Bueno, también tenemos la letra, el tipo de letra, que es el font, que es la letra que le vamos a poner. Por ejemplo, tenemos para modificarle la letra que nosotros queramos, el tipo de fuente, el estilo de fuente, el tamaño y todo lo demás. El foreground ya viene a ser el color de la letra. Eso también lo modificamos nosotros a nuestra medida. Y bueno, el otro de los casos vendría a ser también una de las opciones sería el resizable. ¿Qué viene a ser resizable? Es la opción de que tu ventana o tu formulario va a poder tomar varios tamaños en ejecución gracias al mouse. Por ejemplo, yo deseleccioné la opción resizable, entonces yo no puedo ya agrandar mi formulario. Como ven, no sucede, no me aparece la opción para poder estirar mi formulario. Es porque a nuestro formulario le hemos deseleccionado la opción de poder estirarlo o modificar su tamaño, que es el famoso resizable. Si lo activamos, simplemente lo que vamos ahora a poder lograr es hacer crecer nuestro formulario, como ven acá el ejemplo, ya sea horizontal o vertical. ¿Ven? Pero si yo selecciono, simplemente mi formulario no puede hacer esos cambios. Ok. Después tenemos también, por ejemplo, pongamos un requerito. Bueno, creo que esto no tampoco puedo enseñar por este medio, porque son para un poco más avanzadas. Bueno, creo que hasta ahí es una de las cosas interesantes que os puedo comentar respecto a lo que viene a ser las propiedades de un formulario dentro de Java. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que un formulario eh, tiene la capacidad, como decía, de añadir componentes, ¿vale? Por ejemplo, puedo añadir una etiqueta, puedo añadir un botón, puedo añadir una casilla de radio button o una lista, lo que sea. Pero tú te fijáis que esto se puede acomodar fácilmente, como ve el mouse. Pero estas cosas que estamos haciendo se llama distribuir los componentes dentro del formulario. Y como ven, se distribuye de una manera un poco fastidiosa, debido a que se hacen cálculos, movimientos casi calculables. No te deja poner
en un lugar que donde tú quieres. Como veis, estas distribuciones se pueden modificar, se puede realizar de varias formas. Por ejemplo, nosotros damos clic sobre nuestro formulario, clic derecho, nos va a salir la opción activar gestor de distribución, y como vemos tiene por default el gestor de distribución por diseño libre, que es el que ya habíamos visto anteriormente, que no nos deja acomodar los componentes de una manera que queramos nosotros. Pero para todo hay solución. Si nosotros seleccionamos el diseño por tipo absoluto, lo que estaríamos consiguiendo es que nuestro formulario nos dé la oportunidad de poder nosotros modificar o acomodar nuestros componentes en todos los lugares que queramos sin ninguna restricción. ¿Ven? Por ejemplo, si yo cambio a otro tipo de diseño nulo, los objetos se mueven de diferente forma. Probamos otro diseño de gestor de distribución, diseño por base casilla. Por ejemplo, ponemos ahí, no nos deja, va acomodando los objetos a su manera. Como ven, por ejemplo, si seleccionamos el gestor de distribución de diseño de borde default, nos lo acomoda de forma que todos estén como una fila. Miren, no nos deja acomodar de una manera que se quisiera. Activar por diseño de caja, por ejemplo, y es lo mismo, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es utilizar siempre el diseño absoluto para poder acomodar nuestros componentes, vaya, donde nosotros queramos. ¿Ok? Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también. Y otra cosa es que un formulario tiene un identificador. Este identificador lo que va a hacer es que le dé realce o pueda ser identificable dentro de todo el código. Es como nosotros somos personas, ¿vale? Dentro de un país que engloba a muchas personas, n cantidades de personas, pero estas personas son fáciles de ubicar o fáciles de identificar. ¿Gracias a qué? Gracias a que contamos con un documento de identidad que en mi país se llama DNI, que está conformado por 8 dígitos, y asimismo también los componentes dentro de Java tienen la propiedad para poder identificarse, y esta propiedad se llama nombre de variable. Cuando tú das clic a un componente, te salen varias pestañas dentro de nuestro visor de propiedades, ¿cierto? Cuando tú das propiedades, se ponen propiedades. Cuando haces enlace, te salen otras opciones. Eventos, todos los eventos que puede realizar este componente. Luego de haber podido ver cómo modificar la distribución de los componentes dentro de un formulario, pasaríamos a un poco ver también lo que es un panel, ya que también un formulario trabaja de la mano con un JPanel. ¿Qué viene a ser el JPanel? Viene a ser ya un componente que es un contenedor con la capacidad de contener muchos otros componentes. Por ejemplo, este cumple la misma función que un formulario, casi las mismas características, ya que también a él tenemos que poner el activar el gestor de distribución de tipo absoluto, para que podamos dentro de él también acomodar los componentes de una manera fácil y de la manera que nosotros queramos. Este JPanel tenemos que nosotros agrandarlo al tamaño que es nuestro formulario. Bacán. Una vez que hemos englobado o lo hemos hecho crecer al mismo tamaño de nuestro formulario, ya podemos darnos cuenta que no ha pasado ningún cambio, pareciera lo mismo. Pero lo que pasa es que nuestro JPanel tiene muchas más propiedades a modificar que el formulario. No sé si se podrán acordar, en el formulario no podíamos cambiar el color, así luego cambiáramos no surgía efecto. Pero nosotros si queremos cambiar a un JPanel de color, por ejemplo azulito, a este sí le va a surgir efecto.
Por ejemplo, lo visualizamos como tipo diseño y vemos que nuestro formulario va tomando el color que nosotros le demos. Por ejemplo, si queremos el color verde, nos lo muestra en color verde. ¿Y cómo vemos cuál es el panel, el JPanel, o cuál es el formulario? Fácil, lo checamos y podemos ver que el formulario es lo que está atrás y lo que está sobre encima es nuestro JPanel. Pero la cuestión es que lo englobe todo. Y si nuestro usuario es bien vivo y quiere ver el formulario, esto nosotros lo podemos bloquear acordándonos que existe la opción resizable y la desactivamos, haciendo que nuestro usuario simplemente siempre vea la cuestión de lo que es el formulario. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos a nuestro formulario darle estilos, bordes, o no sé, o identificarlos, o nombrar o identificar los componentes que van a estar? Por ejemplo, nosotros podemos añadir diferentes tipos de bordes dentro de nuestro JPanel. Por ejemplo, si utilizamos el borde sobre título, que es uno de los más usados, podemos decir componentes de registro, los puntos, y le vamos a aceptar. Y como vemos, nuestro JPanel tiene un título casi a la parte superior izquierda del formulario que se muestra. Esa es una de las propiedades también que nos brinda lo que es el JPanel. Esto lo podemos nosotros modificar el color para que podamos notar que es una línea la que engloba. Bueno, no se nota por el color, debería tenerlo que cambiar a un color blanco. Cuando podemos ver cuando es blanco que hay una línea por todo el borde, ese es el marco que encajaría o contendría los componentes que vamos a poner encima. Por ejemplo, lo ponemos así y añadimos, por ejemplo, botones. Nosotros podemos estarlo ahí visualizando. ¿Ven? Y así. Entonces, ¿qué viene a ser el JPanel? No es más y nada menos que un contenedor de otros componentes. Yo muevo el contenedor o el JPanel y se mueven los objetos que están dentro de él. La diferencia que si yo tengo dentro del formulario puesto muchos componentes, tendría que yo seleccionar todos ellos para poder recién moverlos, porque si muevo de uno en uno me demoraría mucho y perdería la posición de mis objetos. En cambio, si yo muevo solamente el JPanel se mueve y dentro de ellos también se mueven sus componentes. ¿Ven? Otra de las cosas que tenemos dentro del border es que podemos nosotros centrar ese título de una manera justificada o en la parte inferior. Como ven, va cambiando la posición, o también puede ser de una forma centrada o en la parte sobre la parte inferior, dice. Bueno, son cuestiones ya de diseño. Sobre la parte superior, ahí vemos, y si queremos tenerlo hacia la derecha, y listo. Bueno, son, como les digo, ya configuraciones por parte del usuario. Pero aparte de ello, también tenemos otras propiedades
dentro de lo que es la propiedad border. Tenemos que este título de aquí pueda cambiar el color del texto. Por ejemplo, tenemos acá la opción color. Seleccionamos que nuestro título sea color azulito y el tipo de letra cambie a una letra de tipo Rabi de un tamaño 12. Aceptamos y aceptamos este último para que todo surja efecto. Y como vemos, hemos cambiado el color del texto y hemos cambiado el tipo de fuente y hasta el tamaño también, haciéndolo o acomodándolo a las necesidades que nosotros necesitemos. Y es así como se va desarrollando el sistema. Seguimos viendo algunas propiedades más que tiene el componente JPanel. Dentro de ellos, también una característica muy importante es el tooltips text, que está inmerso en todos los componentes que están dentro de Java. ¿Qué es el tooltips? Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos acá dentro de las opciones que tiene Java o NetBeans, podemos poner el mouse sobre encima de ellos y ver un efecto de que nos muestra un mensajito que dice, por ejemplo, en este caso, General Project, prácticas básicas F11. Bueno, es un texto que describe lo que va a ser este objeto al presionar o al usarlo. Igualito, nosotros podemos hacer que nuestro JPanel tenga un tooltips. Esto se activa siempre y cuando el mouse esté sobre encima del componente. Por ejemplo, decimos: hola, este es un tooltips text. ¿Y cómo vemos ese cambio? Pues simplemente ponemos ahí y vemos que nos sale un mensajito diciendo: hola, este es un tooltips text. Y para que no vean que os estoy mintiendo, borramos el texto y volvemos a ejecutar, ponemos el mouse y nunca nos va a aparecer un mensaje porque siempre no hemos puesto nada dentro del tooltips. Bueno, ahora bajamos y seguimos viendo más propiedades básicas de este objeto. También tenemos la de enable, que es activar y desactivar, que les había explicado. La de font, de poder cambiar el tipo de fuente. Y bueno, eso ya ha sido más o menos todas las propiedades que más o menos debemos de conocer nosotros para poder ya avanzar con lo básico. Una de las cosas que tampoco debemos olvidar es que los componentes pueden identificarse dentro del código. ¿Cómo? Te dirás tú. Es casi similar al ejemplo que os voy a dar. Todos dentro de un país tenemos la forma de cómo identificarnos, porque un país puede contener n cantidades de personas y estas personas se hacen fácil de identificar porque portan de un documento de identidad que en mi país se llama DNI, que está conformada por 8 dígitos numéricos. O sea, eso a mí me identifica ante toda esa masa de población. Y es lo mismo lo que sucede aquí dentro de Java. Tenemos una gran cantidad inmersa de componentes. Dentro de un sistema puede existir miles y miles de componentes entre botones, cajas, listas, tablas, infinidad de cosas. Pero nosotros necesitamos que estos componentes sean identificados fácilmente dentro del código al momento de programar, al momento de ejecutar el código, para el mismo software en general. Entonces lo que hace Java es proporcionarnos tipo como un DNI a lo que se le llama o se le conoce como nombre de variable del componente. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos nuestro componente JPanel y nos
nos ubicamos dentro de la pestaña código, nosotros podemos ver que nos aparece un campo que dice nombre de variable. Este nombre de variable va a ser el nombre por el cual vamos a nosotros reconocerlo fácilmente dentro del código. Por ejemplo, nosotros vamos a usar la palabra reservada PNL, que significa panel o hace referencia a panel. Panel, vamos a decirle que se llame componentes de registro. Damos un enter y ya nuestro panel tiene identificado. Será identificado por el nombre PNL componentes de registro. Si nosotros nos vamos al código y vamos digitando PNL y presionamos control espacio, vemos que al toque nos detecta el objeto con sus diferentes métodos, en donde podemos nosotros cambiarle hasta el color. Por ejemplo, set background color. Le decimos que ya no sea, como le digo, blanco, sino que sea rojo al iniciar el programa. Lo que haríamos simplemente es hacer clic derecho, ejecutar archivo y esperar a que el formulario se ejecute. Y el resultado sería que nuestro formulario sea de color rojo. Y si queremos que sea de color blue, simplemente cambiaríamos la palabra reservada a blue. Y bueno, así muchas cosas más se pueden ir haciendo con los formularios, los contenedores y otras cosas más. Bueno, como les comentaba, para ejecutar un formulario lo que tenemos que hacer es ubicarnos nada más y nada menos que dentro de nuestra opción source, que es el código, y dar clic derecho al mouse y nos saldrá un pop-up de opciones en donde nosotros tenemos que seleccionar ejecutar archivo. Al dar ahí nos dice que prácticas básicas está siendo ejecutado, y como Java tiene que convertir en bytecodes todo el código fuente y compilarlo, demora un poco, y como vemos ya nos muestra en ejecución nuestro sistema. Pero ¿qué pasaría si nosotros deseamos desde aquí iniciar nuestro sistema? Desde el proyecto. Como ven, no nos aparece nada. Nosotros damos a ejecutar y debería aparecernos nuestro formulario. ¿No creen? Bueno, aquí hay que cambiarle por otra letra. Por otro color, disculpen. Por un cyan. ¿Ya? Y ahora, un proyecto se puede ejecutar desde acá. Pero en este caso, cuando nosotros damos clic y ejecutamos el proyecto, lo que hace el proyecto es llamar a la clase main, que es el motor de Java. Y esta clase main debería ya llamar a este formulario para mostrarlo. Entonces lo que nosotros necesitamos es digitar un pequeño código dentro del public void statement y decir que vamos a hacer referencia, hacer un new, el nombre de nuestro formulario, que en este caso es formulario principal prácticas básicas.java, solamente el nombre más no la extensión, con su respectivo constructor, y hacemos un punto y nos mostrará una diversidad de métodos, y nosotros ponemos set visible, ya sea true, o también podemos usar el new form principal basic punto
show boolean true. Cualquiera de los dos nos va a permitir realizar el proceso indicado. Vamos a intentar comentar uno de ellos para que el otro esté disponible. Vamos a ir probando si es que es cierto que el código está teniendo resultado. Probaremos primero con el new for principal prácticas básicas .show true, o sea, con el método show, ¿vale? Entonces damos clic derecho dentro del proyecto, más no de la clase del formulario, del proyecto. Intentamos ejecutar. Como vemos, ya nos mostró nuestro formulario. Anteriormente no lo hacía, pero ahora sí lo hace. Ahora intentemos utilizar la opción de arriba, más no la de abajo, sino el método servicible true. Seleccionamos, clic derecho, ejecutamos y nos debería mostrar también el formulario como debería de ser. Y como vemos, tiene resultados satisfactorios. Bueno, chicos y chicas que ven este tutorial, espero haber podido satisfacer vuestras dudas o vuestros conocimientos que aún están en modo pequeño. Espero hayan asimilado algunas cosas. No sé, si es que hay dudas, hay consultas, por favor no lo duden de decírmelo por los comments. Y nada, si hay temas que quieren que toque o que les explique, simplemente díganmelo. Y no se olviden de pulsar pulgar arriba y compartir el video, para que muchas de las personas que, como tú, que quizás recién están comenzando, puedan tener noción de lo que es la programación orientada a objetos, usando componentes y otras cositas demás. Bueno, nos vemos hasta un próximo tutorial, hablando sobre estos temas. Y nada, mi gente, cuídense. Hasta luego.